Verónica Camino Farjat, senadora de la República por el Estado de Yucatán. El Senado no lo es todo. Un día en el Senado, pues sí, te levantas temprano, llegas, en mi caso estoy en la mesa directiva. La verdad es que es un trabajo interesante el que se realiza en la mesa directiva, el poder disponer qué asuntos son los que se van a ver, el que tengas tú esa interlocución con tu bancada justo, con otros compañeros que están ahí. Y la discusión que se pone también con la oposición es interesante, enriquecedora y también se aprende muchísimo. Después de eso, pues nos vamos a la reunión de grupo parlamentario, si es que nos da tiempo, porque pues también las reuniones de mesa directiva pueden durar media hora, pueden durar una hora o pueden ser mucho más. Después nos vamos, te digo, a la reunión de trabajo con la fracción parlamentaria, donde tomamos ciertos acuerdos de los asuntos difíciles que vayan a estar. Se tratan los temas de alguna otra situación de cada estado, de algún compañero, y posteriormente nos vamos a la sesión. Y en la sesión, una vez que entras, no sabes a qué horas vas a terminar. Y eso es muy emocionante. Es muy emocionante saber y conocer sobre cada problema en cada estado del país, y eso lo abordan en los puntos de acuerdo. Y en el caso de las iniciativas, como dirían ahí, ¿no? Por sus iniciativas los conocerás. Entonces vas observando qué tipo de iniciativas presentan cada senador, cada senadora, y te das una tarea de con quiénes estás conviviendo en el Senado. Al final, si tú quieres que algo salga, puede ser que con una mayoría lo logres. Hay cosas que se logran con las 3/4 partes. Se tiene que trabajar por consenso. Si bien tenemos una oposición interesante, pero creo que la coalición que se ha formado en el Senado es mucho más rica. ¿Qué hay que hacer? Mantenerla, conservarla y seguir con los canales de diálogo con la oposición. Al final, te digo, vas conociendo a todos, y no solamente en el tema de lo profesional, sino también los conoces en lo personal. Y eso nos lleva a tener otro tipo de relaciones y a lograr otro tipo de consensos. Claro, sin quebrarse y sin doblarse. Eso es lo más importante. Me especializo en todo y no le presto mi atención no está en una sola cosa. O sea, la ciudadanía está compuesta de diversos sectores, con diversas necesidades. Las puedes dividir, las puedes también, vamos a llamarle, agrupar por el tipo de necesidad, por el sector económico, por si son del interior del estado, si son de la ciudad capital. Entonces, un senador o senadora tiene que conocer de todo. En mi caso, trato de que mi agenda sea lo más amplia. ¿Por qué? Porque yo represento a toda la población del estado de Yucatán y tengo que conocer todos los problemas y tengo que aprender de todas las materias. Y la única forma en la que eso se logra es estar constantemente en campo, escuchar a la gente y también darle posibles soluciones, no la solución, posibles soluciones, porque ojalá tuviéramos la varita mágica y decir, con gusto, claro que sí, pero no la tenemos. Y nosotros aquí también tenemos que buscar la forma de resolverles sus necesidades. Al fin y al cabo, si bien el Poder Ejecutivo es el que se encarga de ejecutar, el Legislativo tiene una función de representación y toda política pública nace a partir de nosotros. Entonces, si el Poder Ejecutivo te da la necesidad y la ciudadanía te dice por qué es la necesidad, luego entonces somos capaces de asentar en toda la legislación las bases firmes para que esa política pública pues sea la que resuelva el problema sin excederse ni en sus funciones y que tampoco se preste a malas intenciones. Es un trabajo bastante complicado y por eso necesitamos de todas las materias. Parte de mi trabajo ha sido la defensa social de los ciudadanos de Yucatán. Hemos evitado que se cobren impuestos o derechos. Por ejemplo, imagínate que te cobran por un derecho de cámaras de seguridad, para que te pongan cámaras de seguridad. A ver, nosotros pagamos impuestos por lo primero, que es que la sociedad esté en armonía. Eso es por lo primero que existe un gobierno. Entonces, ¿por qué te voy a pagar por algo que ya te pago? Y eso lo querían hacer, imagínate, a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y todavía algún funcionario de la comisión se atrevió a decirle al gobernador del estado de Yucatán que sí se podía. Hasta hicieron un convenio modelo. Y yo, a ver, permítanme, ¿cómo por qué? Si la comisión lo dice claramente en, lo que era su normatividad, porque ahora vamos a cambiar, la reforma eléctrica va, eso es muy claro. Entonces, si en aquel entonces se permitía, hacer ese convenio, o ellos se permitían hacer el convenio, les decían no.
CFE solamente me puede cobrar por mi recibo de luz, nada más. No me puede cobrar ningún otro derecho de otra persona. Ya el DAP es un tema sujeto a discusión, el derecho de alumbrado público que cobra CFE. Está todavía en el tintero y en la discusión. Entonces, ¿por qué voy a permitir que tú me cobres un impuesto, un derecho de un Estado? No, no se puede. Entonces, después de una larga batalla, logramos echarlo para atrás, logramos que se retire. También hemos hecho otras cosas, defender a jubilados del gobierno del Estado de Yucatán, así como los jubilados y pensionados están con el tema de las sumas a nivel nacional, que pues, la verdad yo le agradezco mucho al presidente de la República y le reconozco la voluntad que tiene de ver cómo puede empezar a resarcir ese daño. Porque sí, efectivamente hablamos de muchísimo dinero, pero él está consciente en que se tiene que hacer. Eso a mí me reconforta. Eso mismo quisieron hacerle a los de Yucatán. Entonces dijimos, no, espérate, si ya vimos que a nivel nacional esto no es así, ¿cómo por qué lo vas a repetir a nivel local? Creo que hay formas de resolver las cosas y simple y sencillamente imponiendo no es la manera. Entonces, como puedes ver, por ahí son las cosas. Me gusta explicar mucho los presupuestos, decirte qué pagas, por qué lo pagas. Y muchas personas me preguntan, ¿por qué le enseñas tanto a la gente? Si el día de mañana tú llegases a ocupar una posición como tal, te van a acribillar. Y es precisamente por eso, hay que subir el nivel de información que recibe la gente. ¿Para qué? Para que pueda exigir sus derechos. Y entonces, todo aquel hombre o mujer que quiera llegar a cualquier cargo, tenga la responsabilidad de prepararse. Sé que no todas las personas en este país tienen acceso a estudiar una licenciatura, pero me parece que desde Morena tenemos la gran oportunidad, a través de los círculos de estudio, de poder encaminarlos a que se preparen en el tema político, pero también guiarlos a que tengan una preparación profesional, a que tengan una licenciatura. O sea, las universidades Benito Juárez son una gran oportunidad para ello, aunque no necesariamente están preparados en administración, sino ahí estamos hablando de enfermería, de medicina, de carreras que estaban negadas en otros lados. Entonces, creo que esa es la mayor oportunidad que tenemos para aprovechar y chambearle desde aquí. Yo, soy de Yucatán, no nací en Mérida, pero crecí en Tizimín, en un pueblo que está, no pueblo, es una ciudad. Lo que pasa es que, a mí no me molesta decir pueblo, ¿no? Pero en una ciudad ya que está pegada a Quintana Roo, estamos al oriente de Yucatán. Ahí crecí durante 18 años, 19. Posteriormente me fui a la ciudad de Mérida y pues ya terminé mi preparatoria ahí, mi carrera, y pues empecé a trabajar en esto. Pero mientras estaba en Tizimín, mi mamá tuvo la gran oportunidad de ser alcaldesa y también ser diputada local. Y en todos sus recorridos, en todo el interior, pues ahí me iba con ella. Y escuchaba, y esa forma en la que ella escuchaba a las personas, se comprometía y después movía cielo, tierra y mar, gestionaba, iba a visitar a quien tenga que visitar para poder solucionar los problemas de la gente. Consciente o inconscientemente esto se quedó aquí. Entonces creces con ese conocimiento. Y estar en el interior del estado, así como muchas veces, la Ciudad de México es diversa, muy diversa. Entonces aquí te puedes encontrar mucho de todos los estados, pero para quienes estamos, por ejemplo, al interior, tenemos que salir, a esos municipios, estar con las personas, convivir con gente que no tiene un peso, hasta la gente que tiene un poquito más, luego que tienen un poquito más, entras esa diversidad, en el tema, si lo podemos clasificar, en el tema económico y también sobre los diversos conocimientos, experiencias, profesiones, lo tienes ahí. Entonces, la oportunidad de convivir con eso me dio la facilidad, creo yo, de poder escuchar, entender y entrelazar para poder resolver. Y resolver de tal forma que no dañes o dañes lo menos posible a cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una ley, de establecer un programa, una política pública, tienes que pensar en que el beneficio debe ser para todos de alguna forma. Entonces, de ahí crecí. A los 18 años, mi primer voto fue para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo tengo que decir. Estuvimos ayudando en el PRD, en Yucatán. Posteriormente, pues, pasaron algunas situaciones en el PRD que, creo que ya se saben. Y, pues, hoy
que regreso, que tengo la oportunidad de regresar al Senado de la República, pues dije, de aquí soy. Confieso también que después de eso ya no quería seguir en la política. Yo decía, ya estuvo, se acabó. Le decía, no, yo no me quiero dedicar a eso. Yo quiero ser servidora pública de carrera o quiero dedicarme al ramo privado, pero yo no quiero nada con la política. Pagué mi boca terriblemente, pero estoy muy contenta, estoy convencida de que estoy del lado correcto de la historia, convencida de que este presidente, con las bases que estamos sentando, que estamos ayudándole a sentar desde el legislativo, va a hacer un parteaguas que permita, como algunos otros le llaman, el reinicio del país. Pues de la cuarta transformación, le digo, a ver, la cuarta transformación, si no lo quieres llamar así porque todavía no te termina de cuajar, ok, es un reinicio para el país. Entonces, ese reinicio nos va a permitir, digamos, volver a darle, o sea, partir de cero y darle el valor a las cosas que justamente tienen. Y hoy, por ejemplo, podemos ver en un presupuesto que la prioridad de México son sus adultos mayores, la gente que le dio su vida y su trabajo a este país. Entonces, digo, con eso confirmo que estoy del lado correcto de la historia. Así de sencillo. Y estamos haciendo desde el año pasado algo que hemos perfeccionado. El año pasado tuvimos la primera parte de la reforma, recordarán, en 2021, y ahí, ¿de qué adolecíamos? De compactarnos y tener una estrategia firme para decir. Yo, por ejemplo, puedo entender el tema de la reforma porque recuerdo todo lo que se dijo en la reforma del 2013. ¿Okay? Entonces, por eso tengo, y además me metí como diputada local, porque yo fui diputada local en Mérida. También teníamos temas de las tarifas eléctricas. Entonces, bueno, otros senadores no tienen el apego a esos temas. Entonces, en ese momento del año pasado no teníamos esa parte de que todos viéramos el vaso o medio lleno o medio vacío. Porque si dentro de un mismo grupo unos lo ven medio lleno y otro medio vacío, pues no estamos hablando de lo mismo. En cambio, cuando ya todos, ya medio vacío todos, sí. Entonces, listo, va. Eso es lo que ahora sí tenemos. ¿Okay? Y como le decía yo a la secretaria de Energía durante su participación en nuestra plenaria, el año pasado salí a defender la reforma así. Hoy salgo a defenderla así. O sea, ya en una postura de decir, a ver, díganme que no. ¿Por qué? Sencillo. O sea, con todo lo que se ha exhibido, con todo lo que se ha explicado y con todo lo que se ha rebatido, por ejemplo, el tema del cuidado al medio ambiente, decían, es que no van a cuidar el medio ambiente, permítame, antes estaba en una ley secundaria, hoy lo vamos a colocar en la Constitución. Y, por sobre la Constitución, nada. Así que no pueden decirnos que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por otro lado, algunos dicen, es que los paneles solares y la generación de energía eólica, discúlpenme, estamos hablando de nuestra soberanía energética. No estamos hablando del cambio de tecnología, que son dos conceptos completamente diferentes. Este implica dinero, esto implica seguridad nacional. Y yo primero tengo que garantizarle a la gente seguridad nacional. ¿Y en qué se traduce eso? A ver, si el día de mañana el privado falla, ¿quién tiene que entrarle? El gobierno. Entonces, me agrada la idea de que la energía la podamos ya clasificar, la podamos colocar dentro de los derechos que le tenemos que garantizar al pueblo de México. ¿Por qué? Yo les explico claramente qué pasó en Texas con las nevadas. Las empresas dijeron, no me conviene generar energía porque el precio del gas subió, entonces no la doy. Pero una empresa privada no tiene la obligación de garantizarte un derecho. El gobierno sí. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de México? En esa misma helada, en 3 días, todos ya tenían su energía. ¿Cómo? Pues con todo el esfuerzo que hizo CFE. Por otro lado, Mérida es una ciudad que crece muchísimo, muchísimo. Y se quejan y dicen, oye, no tienen dinero para cambiarme el transformador, no tienen dinero para esto, se están quemando los artículos, estoy teniendo apagones, pero no son apagones porque no haya generación, no, sino porque toda la red ya no aguanta por el crecimiento. Y les digo, bueno, el dinero está abocado hacia esos. En el momento que esos paguen lo que tienen que pagar, en ese momento CFE va a tener dinero para ponerte la infraestructura como debe ser. Digo, ¿pero eso quién se los explica? Nadie. Entonces, ese es el trabajo que nosotros teníamos que hacer.
Yo llevo recorriendo no solo Mérida, porque la situación del equipamiento en materia eléctrica, vaya, no es solo en Mérida, sino hablamos de nuestras unidades agrícolas al interior del estado. Las unidades agrícolas, antes había un tema de, una parte ponía la CFE y otra parte ponían ellos. La CFE dijo, no tengo cómo, y ellos no pueden absorber todo el costo. Entonces, me parece que esta reforma también va a permitir que ellos sean beneficiarios, que las escuelas, fue algo que le dijimos mucho a la secretaria, queremos que las escuelas tengan todas energía, porque nosotros vamos a dar nuestro voto para que la CFE recupere su grandeza y nos garantice seguridad nacional. Ahora, ¿qué le vamos a devolver al ciudadano? Porque ya hablamos de todo lo que aquí va a pasar, pero ¿ya el ciudadano qué? Entonces, hay que garantizarles un mejor servicio, hay que garantizarles que en las escuelas tengamos energía, tenemos que garantizar que nuestras unidades de riego, que nuestros campesinos tengan también energía, y por otro lado, algo más importante, que es una unidad de atención dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad, porque hoy en día la Profeco realiza una tarea bastante interesante, pero no siempre te resuelve los temas con CFE. El estar triangulando información a veces es difícil. Espero yo que pueda darse ese departamento de atención ciudadana y que podamos nosotros a través de ellos hacer una CFE parte, organismo del Estado cercana al ciudadano. ¿Por qué? Pues la esencia de la 4T es no intermediarios. Entonces, pues la CFE también debe entrarle a ese mismo rubro. Pero eso es algo que necesita construirse con el tiempo y esperamos que haya esa posibilidad. Yo creo que la gente de México se espera mucho de este gobierno, se espera mucho de esta reforma, y creo que sería una muy buena manera empezarle a comunicar al ciudadano qué es lo que la CFE va a hacer a partir de este reempoderamiento. Y bueno, para cerrar este tema, te digo, yo estoy muy contenta que hasta los de SUTERM, hasta el sindicato ya de la CFE, están haciendo foros, están organizando sus foros y se están moviendo para que los apoyen. Y tienen toda la razón. Como yo les decía, nosotros entendemos perfectamente bien que si desmantelan CFE, ustedes van para afuera. Pero si nosotros fortalecemos CFE, ustedes tienen trabajo y obviamente sus prestaciones van a estar ahí, y por supuesto pelearemos por aquellas cosas que pues sean justas, ¿no? Entonces, el hecho de haber sumado a SUTERM me parece magnífico. La plenaria estuvo muy interesante. Fue una plenaria, bueno, a ver, es mi segunda plenaria, oficialmente, ¿no? Ya había estado en las anteriores, pero bueno, estaba yo en otro tema. Esta plenaria tuvo algo especial. Lo especial que fue la compactación nuevamente de la bancada de Morena, y además los temas y la agenda del presidente. Fueron los dos grandes temas de esta plenaria. Me gustó muchísimo la presencia del secretario de Gobernación, me gustó mucho el entendimiento que se tuvo hacia el interior, y como les decía yo a varios compañeros, eso no solamente debe quedarse en la bancada, tenemos que aterrizarlo en nuestros estados. ¿Cómo llega el presidente Andrés Manuel en el 2018? Llega con determinadas personas, con determinados equipos. Si no mantenemos eso y sumamos, entonces no estamos haciendo nuestra tarea. Por ahí es lo que yo siempre les he dicho, lo que yo siempre he pedido y he abonado hacia el interior de la bancada, y creo que, te digo, fue un gran paso en esta plenaria. Ahora, lo segundo, la agenda del presidente, que obvio, no es en orden de importancia, pero vaya, eso es lo que a mí sí me gustó, ¿no? La agenda del presidente viene con la reforma eléctrica, por supuesto, viene la reforma en materia de seguridad pública, que también pues entra parte de la reforma eléctrica por el tema de la seguridad nacional, y también vamos a tener una nueva, me parece, no sé cómo decirle exactamente, no sé cómo llamarle, un cambio de paradigma en la forma de llevar la administración pública federal. O sea, creo que viene una renovación de ciertas cosas que el presidente ya vio que intentamos en un principio que caminaran, les va a dar un nuevo rumbo. No puedo hablar mucho de ello porque es una sorpresa, pero sí hablo de esto sí no puede ser un reinicio, pero sí un cambio en la forma en la que va a trabajar la administración pública. Yo estoy completamente a favor de todas las reformas. Habrán particularidades que, bueno, esas las resolveremos entre nosotros.
tendremos que trabajar como bancada para lograr que cada una de las grandes reformas hayan. Y en este caso no quiero decir que esta reforma no sea importante, pero la dejo aparte, que es la electoral. La reforma electoral es algo que tenemos que abordar de la forma más formal, más jurídica y más con visión a futuro, ¿no? Lo más posible. ¿Por qué? Porque se juega la democracia del país. Yo estoy muy contenta que a mi plenaria hayan ido pues, secretarios y secretarias, compañeros nuestros, que bueno, en la división de poderes trabajamos de forma conjunta para el bien de nuestro país, pero me encantó ver más qué pasó en la de los otros, ¿no? Digo, eso nos queda clarísimo. A mí o sea, cuando me mandan las imágenes de lo que sucedió en la plenaria del PAN, dije, gracias por hacernos la tarea. ¿Por qué? Pues el tiempo nos da la razón. El tiempo pone las cosas en su lugar. Y eso de estar cambiando las reglas del juego cuando un proceso ya empezó, no se vale. Es completamente ilegal. Y eso no únicamente lo hicieron en el proceso de revocación de mandato, lo hicieron en las elecciones nuestras. Yo fui candidata a la alcaldía de Mérida y la verdad es que les decía, a ver, ¿cuánto falta para que empiece la campaña? Faltan 20 días y siguen cambiándonos las reglas del juego. Eso sí, te quiero decir que dimos una batalla solos. Pero ya que regresamos y cada uno contó la experiencia que vio en cada uno de los estados, vimos, bueno, es necesaria esta reforma electoral. Y te digo, ya sabemos contra qué vamos a pelear. ¿Por qué? Porque pues sí, me dicen, es que no es pleito. No, esto es una pelea, esto es una batalla. Es una batalla para recuperar la democracia de este país. Para que la gente, por fin, vea que el INE como tal, o sea, el INE como una institución, pues es el INE. Pero las personas que están en el INE hoy son las que no están haciendo correctamente el trabajo. ¿Okay? Y una persona no es una institución, se puede separar de ella. Entonces, en este caso, yo no estoy diciendo que los vamos a separar, pero sí es necesaria una renovación de ese organismo. O sea, eso también creo que desde aquí es un buen lugar para poderle pedir a la ciudadanía, no es el INE, es las personas que están dentro del INE. ¿Para qué? Para tampoco etiquetar lo que no es. El presidente se ha mostrado muy respetuoso de todas y cada una de las instituciones, y cuando dice sus instituciones se refiere a los que se sienten los dueños de las instituciones. Entonces, a esos son los que hay que decirles, no, tú no eres dueño. Y si no eres el árbitro que debes de ser, pues con la misma, siga su camino. O sea, están en toda la libertad de seguir su camino, ¿no? Entonces, esa reforma va a ser sumamente trascendental y, por supuesto, vamos a cuidar lo que siempre se debe cuidar en una reforma como esa, el piso parejo para todos. Y que el trabajo de cada quien sea el que llame la atención de la gente para salir adelante. Claro, en este caso, pues, nada más que volteen a ver la aceptación del presidente y pues ya listo, ¿no? Por eso están muy, muy preocupados. Agradezco mucho la oportunidad a través de 4TV de llegar a todos y cada uno de ustedes a lo largo y ancho de este país. Mi nombre es Verónica Camino Farjat, soy senadora de la República por el Estado de Yucatán. Tengan seguro que lo que hace el señor presidente de la República por este país, lo hace por el bien de todos. Nunca desconfíen de él, nosotros no lo hacemos. Trabajamos juntos, trabajamos en unidad, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y por eso les pedimos, en mi caso, desde el Senado de la República, téngannos confianza. Vamos a trabajar para sacar adelante todas y cada una de las reformas de nuestro señor presidente de la República, sin titubear, sin doblarnos, sin quebrarnos, como él dijo. Y por otro lado, también participen en el proceso de revocación de mandato. Es muy importante que todas y todos salgamos, nos expresemos y digamos qué es lo que queremos para este país, cuál va a ser el futuro de nuestro país. Y por otra parte, ya para concluir, pues invitarles a que siempre nos vean a través de 4TV, a todas y todos los que aquí estaremos. Este medio de comunicación es ideal y es excelente para poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Y las preguntas que tengan también, háganoslas llegar y tengan por seguro que aquí les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias.